un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. Dios los bendiga, amados hermanos y estimados amigos. Soy Chucho Quintero y este es su podcast Páramo Café y Cacao. En este episodio de Páramo Café y Cacao nos acompaña Jorge Enrique Silva, un hombre de campo con una trayectoria admirable, originario de Tres Esquinas, Gigante, Huila. Enrique Silva ha dedicado toda su vida a la caficultura y la extensión agropecuaria. Su historia es una inspiración para todos aquellos que quieren el trabajo duro. La constancia y el amor por la tierra han sido sus acompañantes continuos. Hoy nos comparte su camino de vida, su pasión por el café y los caballos y las experiencias que han marcado su vida. Una conversación imperdible con un verdadero hombre de campo. Bienvenido, Enrique. Chucho, muchas gracias por invitarme a su programa de podcast Páramo Café y Cacao. Dentro de esta entrevista tenemos unos espacios muy especiales donde dialogaremos sobre su vida, su desarrollo, sus sueños. Y empezamos por uno que se denomina Raíces y Recuerdos. Y antes de empezar con esta charla, Enrique, este espacio de Páramo Café y Cacao lo estamos realizando desde un lugar muy bonito de unos jóvenes emprendedores, Francisco Torres y María Rivas. Ellos han emprendido desde hace un tiempo muy corto esta actividad de vender café de la región. Su misma marca es Pillante Café. A ellos muchas gracias, felicitaciones porque son unos jóvenes pilosos que están comenzando una carrera empresarial y muy agradecidos con ellos por prestarnos este hermoso lugar. Enrique, para iniciar esta sección de Raíces y Recuerdos, le quiero preguntar, ¿de dónde es usted? ¿Quiénes son sus padres, sus hermanos? Bueno, Chucho, nosotros originalmente somos del municipio de Gigantes. Mi papá Luis Ángel Silva, mi mamá Belén Chavarro, que ellos son, mi mamá con su formación fue en la vereda Alto Corozal. Y de esa familia, pues nosotros somos 8 hermanos, incluyéndome. Y toda la vida también acá nos formamos, estudiamos acá en Tres Esquinas, en la concentración Jorge Yamil, y después pues cada uno fue cogiendo sus rumbos, ¿no? A diversas actividades que hemos ido desarrollando y en el momento pues solo estamos 3 en la región dedicados a la caficultura. Su padre era oriundo de Gigante. Mi papá eso era oriundo de Gigante, sí señor. Toda su vida la desarrolló en el campo. ¿Cómo fue su niñez, su adolescencia, acá en Tres Esquinas, en esta zona? Bueno, Chucho, nosotros en realidad crecimos aquí muy cerca de la concentración Jorge Yamil Ortega. Ese fue el desarrollo. Mi papá fue creciendo en la caficultura. En los años anteriores, cuando se trabajaba mucho con la variedad caturra, llegó la familia Ocampo Ospina y mi papá siempre fue un pionero en la parte de la tecnología y lo fueron acogiendo ellos y yo tuve muy bonitos recuerdos porque después tuve la oportunidad de hablar con el doctor León Ocampo, donde le tenía buen aprecio. Y ahí fue los inicios de él para ser un cafetero, eh, pues afortunadamente fue reconocido y adoptaba tecnología. Además, su padre, también Enrique, es recordado por ese empeño que tuvo en sacar adelante procesos de ampliación de la carretera que va a Ventanas, un gran hombre de negocios también y un colono ejemplar, ¿no, Enrique? Pues hombre, yo agradezco eso porque mi papá, pues, era un cafetero muy inquieto al desarrollo, al trabajo comunitario, fue presidente de las juntas de acción comunal, tuvo la oportunidad de ser concejal del municipio y a pesar de que no tenía estudios, era solo podría firmar, era su nivel de escolaridad, fue un tipo que dejó una huella y hizo un trabajo importante en la región. ¿Dónde usted empezó a estudiar? ¿Dónde estudió? ¿Y qué nivel académico tiene usted? Nosotros estudiamos aquí en Tres Esquinas. Hacíamos ese recorrido todos los días con los compañeros de las tiendas ahí abajo en la concentración. Ahí fue mi primaria, prácticamente fue hasta segundo grado. Luego mi papá tenía una proyección que era que los hijos tenían que estudiar.
Papá no trabajábamos, pero había que estudiar, que era lo importante. Y vivíamos en el municipio de Gigante y otros acá en la finca. Entonces ahí en el Colegio Libertad, que era un colegio privado, tuve la oportunidad de terminar la primaria. Luego me desplacé aquí a la finca y entonces estudié la secundaria hasta octavo. Luego de eso me dirigí otra vez al municipio Gigante y terminé mis estudios en el Colegio Nacional en el bachillerato nocturno. Y ahí terminé. Y la parte universitaria, Bueno, la parte universitaria, eso fue algo muy, muy interesante porque después de haber terminado nuestro tema del bachillerato, surgió un programa muy especial que tenía la federación y una problemática que fue el problema de Broca. En el año 94, yo terminé en el año 93 el bachillerato, se originó un laboratorio para control biológico con una avispa que era originaria del África. Entonces ahí me dieron la oportunidad de yo trabajar en ese laboratorio. Y ahí duramos 4 años. Y estando ahí en el laboratorio, unos amigos que también me dieron la oportunidad de ingresar ahí, un agrónomo de Teruel, Miguel Bonilla, y otro amigo, Eduardo Gómez, que era el secretario, me dieron la oportunidad de vincularme a ese tema. Y surgió la idea ahí entre amigos y compañeros que éramos bachilleres de empezar una tecnología agropecuaria en la Universidad Surcolombiana, que era los fines de semana. Y ahí iniciamos. Y luego, después de terminar ese proceso, nos graduamos como tecnólogos. eh, Tuve la oportunidad pues ya de incursionar en la parte de otros empleos. ¿qué vivencia? Pues tiene muchas, pero una especial que haya marcado su vida, Enrique. Pues hombre, Chucho, uno en el campo y en la finca pues vive muchas experiencias bonitas, ¿no? Es un ejercicio que fue una vida tranquila, pues siempre la violencia algo nos afectó, pero nos había dejado mi papá como unas bases y eso hizo que siguiéramos luchando hasta que logramos ser profesionales. ¿Qué recuerdos tiene de su juventud? Algo Bueno, especial. Chucho, nosotros la juventud nuestra fue aquí en nuestro sector, en este sector de Tres Esquinas, donde nosotros ahí nos formamos todos, 8 hermanos, vivíamos ahí en la finca y nosotros pues en la actividad cafetera, eso era muy interesante, eso era como una familia grande de 8, pues eso hace que haya un dinamismo bonito, ¿cierto? Eso era bastante interesante. Usted, pues eran varios jóvenes, varios muchachos allí, más o menos seguidos los unos de los otros, como todas las familias de esa época. Eh, Algo que le quiero preguntar es, ¿usted fue un hombre tranquilo, un joven tranquilo, o rebelde, o inquieto? No, no, Chucho, a pesar de que teníamos, pues hombre, la juventud siempre crea pues rebeldías por épocas, ¿no? Pero pues eso también cuando uno empieza un tema joven a tratar de generar empresa, pues le toca cogerlo un poquito con más seriedad. Enrique, pues como le decíamos antes, conocemos la historia de su familia, de su padre, un gran hombre. Eh, Cuéntenos, no, o le gustaría hablar algo de su padre, un capítulo especial. Sí, claro, Chucho, mi papá, a pesar de que tuvimos una corta vida con él, pues nos dejó unas bases sumamente importantes y muy sólidas, donde uno, pues el respeto y el trabajo era lo primordial, es la verdad. ¿Hay alguna persona que haya marcado su vida? ¿Quién fue? Nosotros tuvimos una época un poquito fuerte, pero hay un tema interesante que llegó a la familia nuestra, un, un- una persona de Neiva que es el esposo de mi hermana. Y ahí nos dejó una muy buena huella porque pues él ya era formado y era profesional ya. Entonces uno trata como de imitar a alguien para seguir ese paso. ¿Cómo llamabas? Ese es su Antonio Montealegre. Un señor que trabajó en el SENA, ¿no? Él Un trabajó instructor, en un el hombre comité muy piloso. cafeteros, perdón. Él trabajó primero inicialmente en el comité cafeteros, en la parte de un programa que era especial denominado Cine Rural.
Y ahí entonces uno fue tomando como ese ejemplo, fuimos aprendiendo muchas cosas y la concentración era una parte muy importante porque ahí capacitaban muchos técnicos. Entonces uno veía que esa gente bien relacionada y uno va tomando esos pinos y a querer ser también, Y ¿cierto? Jesús, pues, era como un líder ahí dentro de la casa, sin Sí, que usted dependiera del espacio de ser los Silva. Chucho fue como un ejemplo en ese sentido. sí, claro, claro, Chucho, y un apoyo porque luego después nosotros de quedar solos, pues entonces iniciar uno solo una etapa en la parte de la agricultura. Mm. Y ese era nuestro referente, ¿no? Hacer, a tecnificar, a trabajar en equipo. Y logramos hacerlo. Y todavía es la fecha que manejamos esa buena relación y nos apoyamos. Bueno, ya usted estudió, se formó mayor de edad, se capacitó, ya es un tecnólogo. ¿Cuál fue su primer labor, su primera actividad? ¿Quién lo contrató y su primer sueldo? Con mi primer sueldo, después, como le cuento de esa tecnología que hicimos, eh, me dieron, el doctor Rigoberto Giseri me dio la oportunidad de ingresar al servicio de extensión de la federación. Y entonces, pues ahí hubo una época que fui extensionista en el municipio de San Luis. Ese fue mi primer trabajo, pues como ya tecnólogo en ese tema. Eh, luego, en el año 2000, ya había iniciado la parte del servicio de extensión. Entonces ahí tuve la oportunidad como extensionista también de continuar estudiando y me gradué profesional en Administración de Empresas Agropecuarias con la Universidad Corhuila. Y hice parte, afortunadamente, y gracias a Dios, del servicio de extensión como empleado ya con la federación. Y fue una parte importantísima porque duramos hasta el año 2017 como extensionista en varios municipios. Tuve la oportunidad de estar en San Luis, Neiva, tuve la oportunidad de estar en Algeciras, el agrado. Luego me dieron la oportunidad también de administrar la concentración Jorge Yamil Ortega unos 6 años. Ujú. Y ahí pues tuve la oportunidad también de conocer uno la parte administrativa de que es una empresa y usted ser el responsable de que eso marche bien. Enrique, continuando con esta charla, ya vamos a la parte como más personal. ¿Quién es su esposa? ¿Cómo la conoció? Mi esposa es de acá también de Gigante y acá de Tres Esquinas, Viviana Cerquera, hija de unos señores que venían originalmente del municipio de Teruel y vinieron como a trabajar en fincas y después de estar acá en las fincas, pues ahí creció su familia y entonces se radicaron acá en Tres Esquinas, don Santiago Cerquera y la señora Flor Marina Alarcón. Y ellos pues generaron una dinámica de comercio aquí entre esquinas bastante interesante. ¿Tiene un recuerdo puntual de ella, de ese día? ¿Y cómo supo que era ella la indicada? En la región siempre tiene pues como sus amistades, ¿no? Y entonces va surgiendo de amistades, de hablar, de unas cosas y se van consolidando, muchas amistades se van volviendo más fuertes, ¿no? Y uno, a veces el tema de organizarse con una pareja, pues no es tan fácil, ¿cierto? Pero las cosas se van acomodando y la vida va marcando, va trazando un camino que es, y no se puede cambiar. ¿Y usted era muy enamorado, tenía muchas novias y decidió por ella o qué? Pues hombre, Chucho, uno siempre en la etapa de la vida siempre tiene sus amigas, ¿no? Siempre tiene, y en la etapa uno del trabajo, pues conoce muchas personas y en realidad pues uno llegará a muchas amigas, pero siempre llega a un punto que ya consolida usted, donde llega el momento y dice, no, ya vamos a organizarnos y eso parte de ahí la historia de esta relación que surgió con Viviana. Sí, señor. Se casó y después, ¿cuántos hijos No, tuvieron? nosotros siempre duramos un tiempo de noviazgo, luego decidimos casarnos y surgió dos hijos, está Manuel Enrique que ya prácticamente tiene 28 años, nosotros tenemos 29 años de casados, luego llegó Jorge Luis, otro hijo también, y pues hombre, somos cuatro prácticamente el grupo familiar
y ya se nos ha ido creciendo, que ya también llegan las nueras, otro proceso. ¿Cómo es que llama a su esposa? ¿Qué profesión tiene? Y pues también le quería preguntar aquello de que detrás de un gran hombre hay una buena mujer. Claro, no, Chucho, Viana también con sus esfuerzos, los esfuerzos de los padres, pues ella también se estudió y se graduó como licenciada en educación, luego también hizo ha hecho otras especializaciones, en este momento está haciendo un doctorado con la Universidad UTEL de México. Entonces eso ha hecho también que pues genere una dinámica de educación, genere también desarrollo, ¿no? Eso también da orgullo, ¿no? Tener una persona, ¿cierto? Que esté a nivel de siempre el cambio, ¿no? Y de prepararse cada vez más. Viviana estuvo ubicada aquí entre esquinas como docente, luego se pasó a Silvania, le dieron la oportunidad de ir a Silvania y ya lleva gran parte de la vida educadora ya en preescolar, en el colegio, en la institución educativa Silvania. Ella ha jugado un papel muy fundamental en su vida, Enrique. Claro, Chucho, usted sabe que la esposa, la mujer en la casa es la norte de la familia. Relátanos, Enrique, una decisión firme que haya tenido que tomar en su vida y de la cual no se arrepiente. Una decisión, Chucho, no, pues uno de formar un hogar, Chucho, y tratar de formarlo joven, porque pues en realidad los hijos llegan y uno tiene que eh, hacer esa parte de que hay que pensar que los muchachos también hay que sacarlos adelante y que hay que formarlos. Continuamos en Páramo Café y Cacao y hemos llegado a una sección muy bonita, Enrique, que llama Entre Tazas y Perfiles. Es un espacio en donde nosotros escogemos tres bebidas, las más importantes de Colombia: el agua panela, el chocolate y el café. Usted ha escogido el café. ¿Por qué lo escogió, Enrique? Pero definitivamente el café para nosotros y nuestra cultura ha sido la base de la economía, ha sido el pilar de desarrollo de nuestra región y yo considero que de nuestro país. Este café se llama Piñante Coffee. Es cultivado en la vereda El Piñal, en la finca Las Marías, sobre una altura de 1460 metros sobre el nivel del mar. Además de ello, tiene unas ciertas características muy especiales, que es notas a chocolate, a panela y cítricos. Es una finca de nuestro amigo y también de su esposa, de Francisco y de María, y de ahí el nombre de Piñante Coffee. Entonces, para la información, para nuestros amigos también, cuando vengan a Gigantes, lleguen acá a Piñante Coffee entre esquinas para que disfruten un café de verdad muy delicioso, muy agradable. Enrique, continuamos. ¿Qué recuerdos recuerda usted o tiene sobre los primeros ingresos y en qué los invirtió? Bueno, Chucho, yo inicié la caficultura a muy temprana edad. Cuando tenía 16 años, iniciamos a cultivar café. Ahí prácticamente en la finca que teníamos, que hemos conservado toda la vida. Y eso fue un ejercicio interesante porque a pesar de ese trabajo, pues entonces uno siempre fue tratando de crecer un poquito más, ir sembrando y cada vez aprovechando la tecnología, lo que iba saliendo, ir acomodado a ese tema. Queremos comentarle, Enrique es un gran caficultor muy exitoso en esta región de Gigante, pero además de ser un caficultor exitoso y un hombre de actividades técnicas en la Federación Nacional de Cafeteros, también tiene pues otras ocupaciones y queremos hablar de ellas. Enrique, ¿cómo le fue como extensionista del Comité de Cafeteros? Como extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros y del departamento del Huila, pues fue una de las experiencias más bonitas yo creo que de la vida, porque es dedicarle a usted prácticamente 25 años entre no solo extensionistas, sino toda época relacionada con la caficultura. Entonces eso lo hace, primero que todo, una parte muy gremial, querer nuestra institución. Y aparte de eso, también, pues, hombre, impartir ese conocimiento que hemos adquirido, pues transmitirlo para que todos seamos trabajadores del campo, con mucha proyección y de tal manera que a todos nos vaya bien. Pero
Tomemos cafecito, Enrique, porque pues estamos hablando de este delicioso café. La verdad, muy rico, muy rico. Como administrador de fincas, Bueno, Chucho, yo he tenido la oportunidad de asesorar a varios amigos. En realidad, Chucho, nunca he tenido como un trabajo que me diga, venga, le pago esta plata para que administre. Lo he hecho de mucho aprecio. Entonces, eso ha sido como prácticamente en mi actividad cafetera como algo alterno, sin necesidad de vengar un sueldo de esa en realidad administración de fincas. Pero me gusta, usted me invita a que vaya y asesore una finca, con mucho gusto lo hago, sin necesidad de que nos remuneren. Sí, señor, eso es el éxito. Hay que tener que todos produzcamos el mejor café y a que todo nos vaya bien, como lo decía anteriormente. su pasión por los caballos y los sombreros. ¿No? Hombre, Chucho, esa parte de los caballos eso es algo muy bonito que genera una dinámica de amistad, donde lo conocen a uno en muchos municipios y ha sido parte de la vida, ¿cierto? Eso se va vinculando a uno donde se crea una pasión. Es la verdad, todo es pasión. Quiero comentarles como una nota a esto que estamos hablando con Enrique. Es una persona integral, porque es que ustedes deben recordar, debemos recordar que el cafetero inicialmente era, pues en esta región donde no había caminos, no había carretera todavía bien, y el producto se sacaba en caballos. Y los cafeteros acá cuando se iniciaron en los años 60 o 70 más que todo, pues todavía tenían caballos, sombreros, gustaban de esa vida, lo combinaban con otra productividad que era la panela, la caña, y pues obviamente Enrique, pues de ahí tiene esa pasión para que vea que es un cafetero integral, no solamente es un productor, sino también un hombre que sabe administrar fincas, que sabe de caballos, sombreros, pues otro plus más para que miren esa hoja de vida tan amplia de Enrique. Como productor de café, Como productor de café, pues afortunadamente, pues siempre ligado a la parte de extensión y entonces pues hemos tratado de aprovechar ese conocimiento de tal manera que seamos muy productivos, ¿no? Que seamos rentables, que adoptemos tecnología, que todo circule en torno de generar mayores ingresos. Ese es el ideal. su amor, su vocación por el campo y el café es heredado o es natural suyo. Chucho, nosotros crecimos, mi papá era un caficultor que en el año 77 se dio el lujo de comprarse una camioneta nueva, una Dodge 300, que eso era lo máximo que había. Ujú. Y él tuvo la oportunidad y entonces uno tiene un momento, llega un momento donde uno también quiere ser ese caficultor exitoso, ¿cierto? Heredando eso de los padres, porque todo se va transmitiendo. Y entonces eso también yo creo que lo heredé de mi papá. Muy enamorado de la caficultura, Enrique. Total, total, yo le dedico todo el tiempo. Yo le dedico todo el tiempo a la caficultura porque es nuestra base de la economía. Es la verdad, Chucho. Eso es, nosotros la caficultura, comparándola con la ganadería, pues no genera un ingreso ni irradia tanta economía, tanto bienestar para todos estos negocios, a todos como es la caficultura. En todos estos procesos del éxito, usted es un hombre exitoso y es un hombre para mostrar en el aspecto cafetero, eh, cuando se va alcanzando éxito, se llega a la cima, obviamente han habido muchas dificultades. ¿Cómo las ha sorteado? Bueno, Chucho, esa parte de la economía, hemos pasado por muchos problemas, ¿no? La parte de verano, ¿cierto? Que han sido los que más nos han afectado. Otra parte también, las épocas de lluvia tan intensas. Y todo uno de los problemas grandes es que todo ahora se va a extremos. Como estamos hablando ahorita, se va a presentar un fenómeno que lo están pronosticando, el más fuerte de la historia. Entonces hace uno que nos vayamos preparando, vayamos organizando y de tal manera generando como dinámica y preocupación. Eso también hace que ese estrés y ese tema diga usted, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos vamos a inventar? Entonces, eh,
hay que generar alguna alternativa que nos pueda solucionar ese impasse que vamos a tener, porque uno puede generar de muchas formas, siendo más productivo, ¿cierto? Adoptando más tecnología. Entonces ahí es donde uno mira que tenemos que estar como a la vanguardia. El caficultor tiene que estar preparado para todos estos impases, porque cada vez van a ser más intensos, o lluvias o veranos. A pesar de los retos, las dificultades, no cambia su visión de ser un gran empresario cafetero. No, Chucho, yo creo que esa parte de ser uno caficultor lo lleva en la sangre. Eso es un tema que uno dice, ¿a qué otra cosa le apuntamos si nuestra vocación es la agricultura? Entonces, yo sé que si me pasara a otro negocio, a hacer otra actividad económica, yo creo que no me iría bien, porque le tiene que nacer para poder que uno logre ser éxito, obtener los mejores resultados en una actividad, y menos cuando uno la desconoce. Enrique, a través del tiempo lo que lo hemos conocido y compartido su amistad, lo hemos visto como una persona tranquila, como calmada, equilibrada. ¿Qué papel ha jugado Dios o qué concepto tiene usted de Dios en su vida? Bueno, Chucho, total, total, no, yo he tratado de ser lo más calmado porque hay que, pues, aprender a ser muy prudente. Y yo creo que ese respeto y esa parte que hemos perdido hacia Dios es lo que nos ha hecho que la balanza se nos haya ido cambiando, ¿cierto? Porque el temor no hay que perderlo jamás. Y eso hace que cambiemos de rumbo cuando eso se deja de ser en nuestro norte. ¿Usted recuerda un momento en el cual sintió que Dios lo guió, lo ayudó en un momento difícil de su vida, Enrique? Claro, Chucho, claro, tenemos muchas adversidades y hay veces uno también cuando hay crisis, pues lo pone a uno a pensar, uno, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque de todas maneras las situaciones difíciles siempre han estado reguladas uno al manejo, pero pues con sus ocupaciones, sus créditos, sus cosas, y a veces uno dice, bueno, eso también es complejo, pero pues gracias a Dios uno de la mano de él no hay que nunca, que no hay nunca que soltarla, y yo creo que esa ha sido nuestra mayor fortaleza. De nuevo, pues le recordamos a nuestros amigos y a usted, Enrique, por supuesto, que nuestro podcast Páramo Café y Cacao tiene una inspiración cristiana, una inspiración celestial. Y pues como tal, uno no puede como soslayarse de esa verdad, de esa realidad. Y Enrique, pues en el proceso de la vida cristiana que llevamos, hemos aprendido a conocer el verdadero Dios, su nombre. Enrique, quisiera pues comentarle a nivel muy coloquial, entre amigos, que pues nos agrada primero que usted tenga un concepto de Dios muy alto y que lo tenga eh, realmente como alguien tan especial en su vida. Y nosotros tenemos la obligación de decirle, Enrique, el nombre del verdadero Dios es Jesucristo, la Biblia lo dice. Dice la Biblia que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios y que ese Dios era la luz del ser humano, del hombre, y que esa luz, o sea, este Dios venía a esta tierra. Y ese Dios hace 2026 años tomó forma humana, vino a la tierra, nos dejó el evangelio de la salvación, el evangelio del perdón, de la reconciliación, y ese Dios que se llama Jesucristo estuvo en carne sin dejar de ser Dios. Y nosotros le transmitimos eso, Enrique. Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo. Ese es el nombre sobre todo nombre. Y este espacio obviamente lo tenemos que usar para hablar de ese Dios tan bueno, tan especial, para glorificarlo. Y eso le queremos decir, Enrique. Bueno por creer en Dios, pero también excelente que sepa que el nombre de ese Dios es Jesús. Y en el momento que usted lo necesite, puede invocar su nombre. Ya habrá otras cosas para que usted aprenda más de ese Dios. Bueno, Chucho, yo creo que esa es la esencia en realidad del ser humano y no desprendernos jamás de saber que hay un ser supremo que nos guía y que también nos ha dejado unas eh, Una podríamos decirlo, enseñanza, las unas guías. enseñanzas, las guías que no podemos fallar, que no podemos faltar porque lo que decía anteriormente, en el momento que nos desviemos de esto ha hecho que en realidad pues la gente y el apego y el temor
nos desvíe del camino que es. Enrique, ¿qué significado tiene para su vida los caballos? Los caballos para mí ha sido como eh, la familia gira alrededor de poder como integración, yo digo. Eso es integral. Usted sale a una feria, usted sale a una cabalgata y siempre es de amistades. Cada vez van creciendo los amigos, hablamos de muchos temas, no solo de cerveza, no, ahí se habla de muchos negocios, se mira mucha Ujú. proyección y es un aprendizaje total. Y yo veo que eso también pues es más que lazos de amistad. ¿Recuerda usted algún caballo en especial, el nombre de él? ¿Por qué lo recuerda? Pues hombre, Chucho, nosotros hemos tenido varios caballos. En realidad, un amigo, un día le comenté que cuando tuviera un caballo que ya no lo quisiera, no lo diera, no lo vendiera. Y un Mm. día nos invitó y dijo, mire, vaya a la finca que hay un caballo ya abandonado. Y entonces nos fuimos a mirarlo con Manuel. Y fue una anécdota bonita porque era un caballo el más feito. Estaba abandonado, descuidado. Y entonces lo vimos y Manuel lo vio y entonces lo cogimos y Manuel lo montó y cuando ese caballo, eso era un éxito. Y entonces es un caballo que conservamos ahora que se llama Rompope. Tiene 16 años con nosotros y eso es como un animal, uno más de la familia. En realidad ese es un animalito como si fuera un perro, como si fuera un gato que tenemos ahí porque uno le coge mucho aprecio. Si tuviera que definir un caballo en una palabra, ¿qué sería? Bueno, yo creo que un caballo uno lo puede definir como, eh, bueno, como la lealtad, yo creo, porque en realidad un animal le coge uno tanto aprecio que eso se vuelve algo de mucho cariño y es cuidarlo como si fuera un hijo más. Enrique, defina o defínanos, ¿qué es para usted un árbol de café? Yo considero, Chucho, que un árbol de café a usted es sinónimo de progreso y desarrollo. Enrique, otra cosa importante que usted tiene es que por su educación, por su empresarismo, por ese deseo de echar para adelante siempre, ha tenido experiencias con el Fondo Emprender del SENA. ¿Cómo le ha ido con eso? ¿Qué le debe o qué le recuerda o qué le agradece? Yo alterno, al ser extensionista, tuve la oportunidad de presentar un proyecto al Fondo Emprender. Y eso fue una experiencia para mí en la vida que marcó la vida mía después de ser extensionista. Y eso hizo tomar la decisión que me fuera de la empresa. Porque en realidad lo veo como una oportunidad, pero también lo veo como la oportunidad de usted soltar algo que hacía parte de mi vida y también dar oportunidad a que otra persona ocupara ese cargo que yo tenía. Entonces eso fue todo. Ese fondo de emprender lo presentamos, tuvimos muy poquitas fallas, fue un éxito y obviamente yo dije en el momento que ya vi que no era, llega un momento donde usted dice, bueno, ya cumplí mi función, es momento de irme. Y dije, ya había cumplido en realidad 45 años y dije, bueno, o me quedo o me voy. Y no fue fácil, porque claro, esa decisión de ustedes soltar unas comodidades, de tener muchas cosas, y usted decir me voy de la empresa, entonces uno dice, es un poquito complejo, pero eso de Fondo Emprender me dio mucho empoderamiento, donde un día dije adiós y ya, hasta ahí llegamos. Y ha sido éxito, porque generamos mucho desarrollo con eso, otros amigos presentaron unos proyectos que en esa época, Chucho, había la tecnología del Ecomil y estaba llegando. Y nuestro proyecto, así como estos que son tan novedosos, el componente innovador era adoptar la tecnología Ecomil para descontaminar. Y entonces fuimos 5 proyectos que presentamos a la vez y a todos nos lo aprobaron. Y eso fue el éxito, eso fue, como lo digo, Chucho, marcó mi vida. Bueno, hasta acá hemos hablado ya de lo que ha sido la actividad empresarial, personal y también laboral de Enrique.
hace mucho tiempo teníamos el deseo de entrevistar a Enrique, hace bastante, desde que iniciamos el podcast, porque pues es una de las personas que desde su juventud y aquí de los pocos que han sido no solamente empresarios, productores de café, sino también empleados de la Federación de Cafeteros, ha aportado conocimientos, tecnología, paciencia a los cafeteros de Gigante. Pero hoy hay una razón muy especial. Es que Jorge Enrique Silva Chávarro aspira a ser el representante de la zona centro-norte del Huila al Comité Departamental de Cafeteros. Entonces se prestó esa oportunidad ya de traerlo a él y pues obviamente tenemos que decir con orgullo y decir la verdad que Enrique es un ejemplo de persona, de funcionario, es un ejemplo de empresario, un ejemplo de lealtad, un ejemplo de vivencias en nuestra tierra del café y además de eso, pues muy joven todavía. Entonces, es la invitación también nuestra a que se pueda apoyar y se apoye a un hombre como Enrique, porque de verdad representa todo el conjunto de lo que es un cafetero hoy en día. Empleado, dirigente, tecnólogo, empresario. Entonces, pues ese es como un homenaje al café de acá de Gigante, a los cafeteros de Gigante, y la oportunidad de que él sea el representante de esta zona al Comité Departamental de Cafeteros. Hemos llegado a la tercera parte de nuestro episodio de hoy, que llama 7 por 7, Enrique. No son las tablas, que por supuesto usted debe ser muy bueno para ellas. Y es lo siguiente, usted nos va a dar 7 prácticas adecuadas que considere buenas para un buen cultivo de café. Bueno, Chucho, ahí en esa parte de esas prácticas, considero que podemos nombrarlas como unas debilidades y unas oportunidades, ¿no? Podrían ser que tenemos cosas que valoramos mucho. Pero yo quiero tocar algo del tema de las debilidades, pero no como para hacer una crítica, eso, sino como para mirar que tenemos también algo que nos afecta, pero también tenemos oportunidades muy grandes. Bueno, pero de todas maneras Y son 7, es decir, que tenga que ver con el café. sí, no, Mm. por ejemplo, una pequeña que estamos viendo ahora muy sentida es la mano de obra, la falta de mano de obra. Falta de mano de obra. Esa tenemos que mirar cómo vamos a impulsar ese plan que necesita urgente la caficultura y todos los cultivos en general. Segundo, Como segundo tenemos, hay una parte que los caficultores necesitamos la adopción de tecnología. adopción de tecnología. Tenemos todas las herramientas y tenemos para que el productor sea un productor muy rentable. Tercero, Enrique, Como tercero tenemos la parte de necesitamos la formación continua. formación continua. Esa formación continua para jóvenes, para adultos, para mujeres, no la podemos parar. Otra parte que una pequeña debilidad es el acceso al crédito. Cuarto, acceso a crédito. Acceso a crédito, de tal manera que esos jóvenes cada vez tengan oportunidades para adquirir predios, para adquirir fincas, y así también pues que sean cofinanciados también con el banco y aprovechar las mejores tasas, los mejores incentivos para que esa caficultura sea sostenible y ese joven o mujer o el que sea iniciar de cero pueda crecer. Quinto, Hay una quinta muy importante que es el relevo generacional. relevo generacional. Sí, ese relevo generacional lo hemos venido marcando hace muchos años, que se necesita, pero en realidad nos hace falta algo más de fondo, de tal manera que ese joven que emprende, ese adulto, esa mujer, sea sostenible. Ujú. Hay otra parte, La sexta, la sexta, es la comercialización. comercialización. Hay una debilidad en comercialización, Chucho, porque podemos ser los mayores productores de café en el país y los de más calidad en el departamento del Huila, pero si no tenemos quien nos venda ese café a un valor diferenciado, no vamos a ser rentables. Séptimo, Hay otra séptima, Chucho, que es muy importante, que es debido a esa parte de valor agregado. ¿Cómo tenemos que lograrlo? transformación, manufactura. Toda esa parte de transformación, manufactura, de tal manera que, aparte de ser volumen, tiene que ser un valor que vaya muy ligado a la calidad. Usted produce calidad, obtiene mejores resultados. Ahora, 7 consejos
para lograr un buen balance económico en la administración agrícola? Bueno, esa parte, Chucho, es muy importante. Entonces, haría como nuestras oportunidades. Primero, oportunidades. No. Tenemos una oferta ambiental ideal para desarrollar la caficultura Oferta ambiental. en nuestro municipio, en nuestra vereda, en nuestro departamento. Segundo, Otra oportunidad es que tenemos todas las instalaciones, Chucho, para poderlo hacer. Aquí en Gigante tenemos la concentración Jorge Yamil Ortega, donde eso hace que podamos capacitar permanentemente a gente ahí en ese proyecto, porque ya lo hemos hecho y eso es alcanzable. tercero, La agremiación que nos representa es una de las entidades más serias que conocemos en el país y en el mundo. Tenemos todo el andamiaje para que eso sea un éxito. cuarto, Agricultura de precisión. Toda la tecnología que podamos adoptar el caficultor, descargar en sus móviles, de todas maneras que tengamos ahí a la mano, deficiencias nutricionales, análisis de suelo, toda esa parte la tenemos que adoptar. Adoptar Quinto. tecnología que el productor en cualquier escala que sea de educación, que sea fácil. quinto, Enrique. La federación tiene un tema muy importante, Chucho, que es las variedades. Entonces, mire, en este tema tenemos que ser también nosotros como productores muy responsables, porque resulta que Federación ha hecho un estudio para que una variedad salga al productor, se necesitan 20 años de investigación para que salga, que los productores la puedan sembrar. Y nosotros no nos podemos distraer en sembrar variedades que sean susceptibles a plagas, a enfermedades, pues más que todo enfermedades como hongos, ¿no? Por ejemplo, como la roya del café, porque por los problemas de broca, pues sí, a todas las variedades que nos puede afectar. Sexto, Es que conocemos del cultivo, tenemos la experiencia, cómo se trabaja, cómo se siembra, cómo producir. Entonces, yo considero que un productor ya no tenemos que ir con trazo, que siembra, sí tenemos que infundirle mucho, que adoptemos la tecnología y la aumentemos las densidades. Entonces, porque no es lo mismo usted tener 3.500 o 4.500 palos a tener 7.000, 9.000 palos por hectárea, porque eso se mide, la productividad se mide por árbol. y séptimo, hijo. Y la séptima, yo creo que es tan importante, que es crear unas unidades de tal manera que nosotros podamos generar desarrollo para todos los productores en los cafés especiales. Esos cafés especiales, mire, Chucho, el Huila tiene una bondad y una fortaleza tan grande que usted simplemente con recolectar un grano rojo, llevarlo, darle si quiere le puede dar un tiempo de que se caliente, desculparlo al otro día y hacer una fermentación de 36 horas, 24 horas, usted ya tiene, y secar el café al sol bien hecho, usted ya tiene un café especial. Entonces usted ya tiene una taza limpia, tiene una taza sin defectos, y entonces usted ya puede garantizarle a una persona, a un comprador, que usted ya tiene una calidad sin hacer tanto esfuerzo. Ahora vamos a entrar en algo muy especial para culminar esta entrevista, Enrique. Y se denomina ese espacio lo que queda en el alma. Entonces, Enrique, queremos cerrar esta entrevista, este episodio, con unas palabras que usted dedica a su esposa, Viviana, a sus hijos. ¿Qué mensaje usted quiere dejarle en este momento de su vida a ellos? Otra vez me la puso difícil, Chucho. Es la verdad. Siempre que uno toca como la fibra de familia, es un poco de sentimiento, ¿no? Siempre quiere uno dejar como un legado, que es de responsabilidad, ¿no? Porque uno conoce la pareja con la que vive, de honestidad, de lealtad. Y eso creo que es lo más importante, Chucho. Eso es lo más importante, que los hijos de uno sean el reflejo de sus padres y logren, pues, de como continuar un legado, porque esto se traza con los años. Entonces, pues no es fácil de que un hijo adopte ese proceso, ¿no? Pues se crecen con uno tomando un ejemplo,
Pero es como el ejemplo que yo digo, todos los hijos son dispersos, ¿no? Y entonces es lograr que esos hijos, la transparencia, el compromiso, la honradez, ¿cierto? Lo logre uno transmitir. Y esos muchachos sean jóvenes, hombres de bien, y que aporten, porque todos tenemos un compromiso de aportar a la sociedad y cada vez hacerla mejor. Ahí tienen una bonita reflexión dedicada a la esposa, a los hijos, de parte de nuestro gran dirigente Enrique. Enrique, una vez más, agradecimientos por habernos acompañado en este episodio. Chucho, no, a usted en realidad agradecerle por darme la oportunidad y transmitir a los caficultores e invitarlos a que continuemos generando desarrollo, a que generemos dinámica de bienestar para todos, porque uno considera de que todos estemos bien económicamente, vamos a solucionar muchos problemas de nuestra sociedad. Y eso hace que la gente esté tranquila y genere cambio. A ustedes muchas gracias, Chucho, por darnos la oportunidad de compartir estas palabras. Enrique, este es un esfuerzo, obviamente, bajo la mano y el brazo del Señor Jesucristo, nuestro Dios, pero la verdad es más que todo de mis dos hijos, de Juan Manuel y de Kevin, quienes han hecho posible todo esto. Y pues usted también tiene una familia que es un ejemplo, y yo lo tengo también, gracias a Dios por eso. Oiga, Chucho, yo siempre he tenido con Juan Manuel y Kevin siempre un aprecio. Y una vez fuimos hasta compañeros de clase en el SENA, hicimos un poco de obras, estudiamos inglés, nos daba mucha fuerza. Juan Manuel era un berriondo hablando inglés y nosotros ya no podíamos aprender ese tema tan fuerte. Entonces, pues ha sido bonito, siempre hemos tenido, Chucho, nosotros, su familia Quintero con la nuestra, siempre hemos tenido una amistad muy bonita. Desde estudiar, mis hermanos con sus hermanas. Entonces eso fue, siempre hemos estado muy unidos. En realidad es de las familias que uno dice de toda la vida. Y aquí también agradecerle a Francisco Torres, a su esposa, por permitirnos, hombre, estos espacios que siempre generan desarrollo y se hace empresa. Yo mire que, y esto que ellos están haciendo, pues valorarlo ustedes con sus hijos, María, su esposo Francisco, pues hombre, esto es lo que necesitamos hacer, generar dinámica, generar economía y hacer patria, es la verdad, Chucho. Una vez más, el agradecimiento para Francisco y María y felicitarlos por este bonito proyecto de Piñante Café, por este lugar que nos prestaron. Y decirles, amado hermano, estimado amiga, amigo, queridas amistades, si este episodio a usted le guste, les aseguro que el próximo les va a gustar mucho más, porque será mucho mejor. Bendiciones de nuestro Dios. Muchas Listo. gracias. Que se oiga el aplauso a mí. A mí cántenme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Para mí una muchacha perladita morena, o una mona de ojos claros de suave piel montañera, muchachas, música y trago.